Bueno, vamos a continuar con la tópica de lo imaginario, como, como título general, digamos. En realidad se trata de poder desarrollar un poco lo que trabaja Lacan o cómo trabaja Lacan o cómo relee Lacan, lo que tiene que ver con el narcisismo en Freud. Eh, digamos que hay dos lugares, digamos, bibliográficos de donde vamos a tomar algunas cuestiones. Una es el escrito de Lacan, un escrito bastante temprano, de los primeros escritos, que data de alrededor del año 1940, que se llama El estadio del espejo como formador de la función del yo, entre paréntesis, Y. Eh, y la otra referencia bibliográfica que vamos a tomar es las clases, las reuniones del Seminario 1 de Lacan, eh, que son aquellas que le dedica al narcisismo con un modelo tomado de la física óptica, que bueno, después lo vamos a especificar con un modelo de combinación de espejos tomado de la física óptica, que después, cuando me refiera a eso, lo voy a especificar más. Repito, eso está en el Seminario 1 de Lacan, bajo el gran título La tópica de lo imaginario, y son unos 4 capítulos, 4 reuniones del seminario, que se titulan, bueno, yo ideal, ideal del yo, los dos narcisismos, bueno, etcétera. Están uno seguido del otro, los van a encontrar en la bibliografía del programa de la materia. Respecto de tomando primero el escrito del estadio del espejo, lo que simplemente yo quiero traer de ahí para introducir es la cuestión de que Lacan lo que plantea allí es que entre los 6 y los 18 meses, el niño asume su imagen de un modo jubiloso, y que esto es un hecho que se anticipa a lo que tiene que ver con la maduración, es decir, de acuerdo a los tiempos de la maduración biológica, de la maduración psicomotriz y neuronal, el niño no estaría preparado para esto, pero sin embargo, digamos, asume una imagen que produce una gestalt, es decir, una imagen totalizada del cuerpo, una imagen unificante, que unifica al cuerpo como una totalidad, repito, aún antes de estar preparado biológicamente para ello. La asunción de esta imagen, que es precisamente a esto lo que Lacan llama el estadio del espejo, en realidad está vinculada a la imagen del otro, es decir, es la imagen del semejante, la madre, lo que sanciona, digamos, al niño, la imagen del niño como propia. Digamos, ese eres tú, podríamos decir, ese eres tú. Pero, digamos, el niño percibe la imagen del otro de forma unificada y, digamos, de un modo transitivo, podríamos decir, en la medida en que el otro lo sanciona o sanciona esa imagen que el niño ve en el espejo como siendo la de él y siempre referenciándose
en ese lugar tercero, es decir, el semejante o la madre, el niño asume esa imagen. Lacan dice, bueno, de un modo jubiloso. Ahora, yo quería hacer en relación a esto 2 o 3 observaciones que me parecen importantes, digamos, y pertinentes. Por lo siguiente, porque en determinado momento Lacan dice que esta asunción de la imagen especular, unificante del cuerpo propio, constituye de alguna manera una cierta matriz simbólica del sujeto. Y en este sentido, me parece que es importante aclarar lo siguiente, ¿no? Esto de una matriz simbólica que le da una matriz simbólica o constituye cierta matriz simbólica del sujeto, tiene que ver también con el título, en el sentido de el estadio del espejo como formador de la función del yo, ye, entre paréntesis. ¿Por qué? Creo que ya comenté en alguna de las clases anteriores, en alguna de los audios anteriores, esa distinción que, digamos, el francés le permite a Lacan, digamos, para referirse al yo de 2 maneras, es decir, como moi, moi, que se escribe moi, es una manera de referirse al yo, y la otra manera es ye, J-E, ye. La primera forma, el moi, precisamente, tiene que ver justamente con el yo, en el sentido, digo, en que lo usa Lacan, ¿no? Tiene que ver más con el yo en el sentido imaginario. Es decir, nosotros podríamos decir que lo que es de la órbita o del terreno, digamos así, del moi, es el yo en tanto imagen propia e imagen del otro. Esa relación de imagen a imagen está, digamos, en la órbita, digamos, del moi. Digamos, la relación del yo con el otro, con la imagen del otro o la imagen propia como objeto en relación, o la serie de objetos en relación a ese yo, siempre en ese orden de la imagen, en ese orden imaginario que es el que se constituye precisamente en el estadio del espejo, con la asunción de la imagen propia y que unifica el cuerpo. Pero esto de que sea matriz, o sea, la base, digamos, el fundamento, o sea, donde se forja, simbólica del sujeto, quiere decir que también en la asunción de esa imagen hay algo del ye, en el sentido de que el ye, el yo como ye, tiene más que ver con el yo que se articula en la palabra, el yo que se articula más en lo simbólico, tiene que ver con el lugar donde yo me posiciono para hablar, para emitir, digamos, la palabra. En este sentido, digamos, la imagen especular es matriz simbólica del sujeto porque, digamos, también, digamos, es sostenido en esa imagen, asumida como propia, que sirve de soporte también para que el sujeto tome un lugar en la palabra. Es decir, ¿quién habla? Yo, ye. Pero ya esto, digamos, es más del orden simbólico, es decir,
del posicionamiento del sujeto en el lenguaje para hablar. Bueno, más allá del desarrollo posterior que esto va a tener, pero, como dice el título, como formador de la función del ye, o sea, matriz simbólica del sujeto. Si no tengo una imagen, digamos, donde sostenerme, donde unificarme y reconocerme como un yo, mal puedo tener, digamos, un soporte desde el cual me ubique como siendo yo el que emite también la palabra. Es decir, que hay una articulación entre ese moi y ese ye. En principio, digamos, y esto es algo que Lacan también lo va a subrayar cuando habla de los tiempos del Edipo, en en el retrabajo, la relectura, mejor dicho, que él hace del complejo de Edipo freudiano, a partir de la cuestión del significante, etc. Cuando Lacan trabaja eso, precisamente dice que en un primer momento el ye del niño está íntimamente ligado a el lugar de la madre como otro. Es decir, que al mismo tiempo que la madre, digamos, o la imagen de la madre o del semejante, si queremos ser más amplios, funciona sancionando esa unificación imaginaria del cuerpo del niño, al mismo tiempo es el lugar de referencia en el sentido del lugar desde donde se emite la palabra, del lugar desde donde se habla. Y en un principio, esa matriz simbólica del sujeto va a ser justamente, va a estar localizada en este primer otro que también tiene una función simbólica, que es la madre. En tanto, también, digamos, lo que la madre dice, o, digamos, la madre como lugar otro que sanciona como dicho aquello que el niño pueda decir. Es decir, que ese ye está muy articulado a lo que sería una primera alienación, digamos. Es lícito decir que es una primera alienación en el sentido de que hay, por un lado, una asunción de la imagen a partir de otro y también una cierta matriz de la adquisición de un lugar desde donde hablar también a partir de este otro. En verdad, esto es algo que, digamos, después, digamos, ya con otras operaciones lógicas, significantes, después va a quedar sustituido o metaforizado en la medida en que, digamos, el niño pueda separarse de este primer otro, o descubrir una falta en este primer otro, en el gran otro materno como primer lugar de referencia simbólica también. Esto, digamos, cambia el estatuto y la modalidad de la alienación al otro. Ya cuando interviene, por supuesto, la experiencia de que, bueno, hay un deseo de la madre, hay un padre en cuestión, etc. Pero hasta aquí, digamos, esa matriz simbólica del sujeto tiene que ver con esa, podríamos decir, con esa primera constitución que tiene que ver con el estadio del espejo. Lo otro que quería marcar es en realidad simplemente a partir de esto nada más,
esta cuestión de que de la Gestalt que se anticipa a la maduración del niño, a la maduración orgánica o biológica o del córtex del niño. Es decir, que la imagen permite cierta coordinación del cuerpo y, digamos, a su vez, cierto júbilo en el reconocimiento de esa imagen. Esto se articula mucho, si recuerdan ustedes, cuando hablamos de los destinos de pulsión, cuando hablamos específicamente de la pulsión sadomasoquista y la pulsión del ver ser visto, o pulsión escópica en Freud, que precisamente el punto de partida, digamos, de esas pulsiones tenía que ver, para Freud, con, en el caso de la sadomasoquista, Freud hablaba de cierto ejercicio del niño necesario en el control de su musculatura, situándolo ahí como antecedente, digamos, de la pulsión. Y precisamente la posibilidad de ese control y coordinación de la musculatura, es decir, del propio cuerpo, tiene que ver con la asunción de esta imagen especular. En segundo lugar, la intervención también de la pulsión escópica en el sentido de que se instala, digamos, aquí algo del júbilo, dice Lacan, podríamos decir del placer, en el acceso a la imagen, a esa imagen unificada del propio cuerpo, que es para Lacan, digamos, esta definición que nosotros trabajábamos cuando Freud dice en el narcisismo que el narcisismo es, digamos, ese estadio intermedio entre el puro autoerotismo, más bien pulsional, que remite al cuerpo fragmentado por las pulsiones, y el amor de objeto, el narcisismo como esa fase intermedia, decía, precisamente lo que se está planteando a partir del estadio del espejo en Lacan es que justamente esta asunción de la imagen es lo que permite salir de ese cuerpo fragmentado, autoeróticamente, fragmentado por las pulsiones, y lograr ahí cierta unificación del cuerpo, sin la cual no podrían constituirse objetos para el yo, es decir, objetos en lo que sería el orden del moi, es decir, objetos del yo, a imagen del yo, a imagen del otro, etc. Cosa que Lacan lo desarrolla más, de un modo más interesante, digamos, justamente cuando se refiere a la tópica del imaginario. Cuando se refiere a la tópica del imaginario, esto va a ir tomando otra complejidad, la cuestión de la asunción de la imagen y de cómo o qué detalles tiene, por así decir, esta constitución del narcisismo, según la lectura de Lacan, y cómo eso va a incidir en la distribución libidinal, aquella de la que Freud nos hablaba, de esa distribución libidinal entre el yo y los objetos del campo del yo, etc. Bueno, todo esto Lacan lo escribe, digamos,
cuando hace un grafo que se llama el grafo del deseo, esta línea del moi, que alude al narcisismo, que se digamos, que se constituye por la imagen especular, Lacan lo escribe como IA, 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 I minúscula, A minúscula, I prima A. Y la A minúscula la pone entre paréntesis. ¿Qué quiere decir? Imagen del otro, imagen prima del otro, pero en realidad como marcando lo que sería la línea del moi en el sentido de la imagen del yo hecho a semejanza de la imagen del otro y la imagen del otro. Y la A la pone entre paréntesis, bueno, por otra razón, en el sentido, la abreviatura minúscula viene de otro con minúscula, pero la pone entre paréntesis por otra razón, en el sentido de que la imagen allí encierra o recubre o da vestidura, vestimenta al otro y al propio yo también, porque digamos, sin esa imagen, esa imagen del cuerpo, que sería el propio yo, quedaría, digamos, solamente en el yo que enuncia la palabra, pero bueno, esto no tendría un soporte imaginario. Bueno, esta cuestión es importante porque después, digamos, cuando Lacan trabaja el objeto A como objeto, como el resto de la operación significante del sujeto, como objeto de la pulsión, etcétera, que ahí es A minúscula, pero A minúscula no escrito entre paréntesis, justamente, bueno, el objeto A va a tener que ver con aquel objeto que excede la vestidura de la imagen, o que está de alguna manera encerrado en la imagen, pero que a la vez falta en la imagen, o que suponemos que está en la imagen del otro, pero que a la vez como objeto de la pulsión falta. Bueno, no quiero meterme más con esto para no confundir, pero simplemente lo comento para dar una referencia, digamos, que, bueno, a lo mejor en otro momento puede servirles. Bueno, entonces, esto respecto del estadio del espejo, yo voy a interrumpir aquí este audio y voy a comenzar, digamos, un segundo audio sobre la tópica de lo imaginario, más centrado en la explicación de lo que Lacan trabaja en el seminario 1, precisamente, en el seminario 1 sobre el narcisismo en Freud. Claro AR. Deslice 2 dedos. Reproducir. Botón. Inhabilitado. Pausar.